Don Luis Robledo, estamos aquí en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cuál es el desempeño, el papel que lleva a cabo el grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid en el proyecto de Madrid Quantum? Bueno, el papel de la Universidad Autónoma, del grupo de la Universidad Autónoma que está participando en este proyecto, es un papel, yo lo definiría como un poco de especulación, ¿no? De especulación teórica, intentar explorar distintas posibilidades a nivel teórico para poderlas aplicar en un futuro de forma práctica a las comunicaciones cuánticas. Y en concreto, ¿qué preguntas y qué problemas esperan resolver a lo largo de todo el proceso de investigación? Preguntas y respuestas. Bueno, es difícil de cuantificar estas dos cosas, pero en principio yo diría que el objetivo principal es intentar desarrollar técnicas que sean de utilidad para la implementación práctica de las comunicaciones cuánticas. Y para ello estamos usando técnicas de aprendizaje automático que nos van a permitir, y esa es la idea que hay detrás de todo esto, el diseñar emuladores que nos permitan de forma eficaz y sencilla el ser capaces de predecir cuál va a ser el comportamiento de una red cuántica. ¿Podría explicarme un poco qué es el aprendizaje automático cuántico en concreto y cómo se relaciona con la comunicación cuántica? Bueno, vamos a ver, bajo el nombre de aprendizaje automático cuántico, digamos que hay dos grandes categorías. Por una parte es intentar aplicar las técnicas de aprendizaje automático en ordenadores cuánticos. Eso es un tema que está todavía bastante en mantillas porque, bueno, los ordenadores cuánticos tienen las limitaciones que tienen ahora a día de hoy respecto al número de qubits que uno puede manejar, y eso pues imposibilita que se pueda manejar de forma eficiente datos, que es lo que uno necesita para aplicar aprendizaje automático. Pero bueno, esa sería una posibilidad. Técnicas de ordenadores cuánticos para todos los métodos y algoritmos que se usan en aprendizaje automático. Y la otra, que es la que nosotros estamos siguiendo, es usar técnicas tradicionales y clásicas de aprendizaje automático para aplicarlas a sistemas cuánticos, en concreto las redes de comunicación cuánticas, que es el objetivo de este proyecto. Entonces, aprendizaje automático, pues ¿de qué se trata? Pues esencialmente lo que pretendemos es intentar construir un simulador, es decir, algo sencillo que intente de forma rápida y eficaz reproducir lo que uno, en teoría, usando las reglas de la mecánica cuántica, tendría que hacer para entender el comportamiento de estas redes cuánticas. Si uno hace esos cálculos tan complejos, tardarían tanto tiempo que no sería práctico usar esa información para el control online o prácticamente en tiempo real de estas redes. Sin embargo, diseñando esos emuladores, pues sí que es posible que esos cálculos se puedan hacer de forma muy rápida y que sea posible hacer una respuesta prácticamente en tiempo real. ¿Y cuáles son aplicaciones prácticas de estas redes cuánticas que están ayudando a diseñar? Bueno, en principio la primera aplicación práctica que ya está presente en el mercado es la distribución de claves cuántica, que es muy importante para una transmisión segura de datos entre entidades de todo tipo. Sobre todo los bancos están muy interesados en esta tecnología porque les permite asegurar que las claves que ellos distribuyen para sus comunicaciones, claves clásicas RSA, no han sido espiadas por nadie. Eso es una tecnología que está presente, pero evidentemente dentro del marco de este proyecto pues, se están estudiando otras posibilidades, como usar entrelazamiento para esa distribución de claves, o incluso para lo que se llama la Internet cuántica, es decir, conseguir superar los límites clásicos de velocidad de transmisión de información a través de un canal, usando las tecnologías cuánticas, aumentar esa velocidad de transmisión. Eso evidentemente es una cosa, creo que del futuro, bastante ciencia ficción. Y otra cosa que puede ser un poco de ciencia ficción es el tema del teletransporte, pero sí que hay algo que se está empezando a hablar un poco en torno. Bueno, vamos a ver, yo con respecto al teletransporte,
Yo siempre les digo a mis estudiantes lo mismo. Cuando oigáis hablar de teletransporte, no penséis en Star Trek. Mi generación somos muy de Star Trek, de la serie esta de ciencia ficción, en la que se teletransportan a cualquier sitio mediante una tecnología supuestamente de teleportación cuántica. No es eso. No vamos a poder transportar un libro, ni siquiera una cucaracha a otro sitio alejado, lo suficientemente alejado. Es más, transportar información cuántica de un sitio a otro. Y eso es una cosa que la mecánica cuántica, mediante el fenómeno de entrelazamiento, te permite hacer. Transportar información de un sitio específico a otro sitio específico. Eso es lo que sé que realmente se entiende hoy en día. Claro, si tú lo aplicas o lo extrapolas a la información de los trillones de átomos que hay en el cuerpo humano, pues sí que potencialmente podríamos llegar a la teleportación de Star Trek. Pero por el momento simplemente se restringe a transmitir estados cuánticos, que ya es bastante importante. Que ya es bastante importante, sí. Pues, don Luis, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Don Andrés Agustí, ¿podría explicarme qué es la teoría de clasificación del entrelazamiento y cómo se relaciona con el aprendizaje por refuerzo? Eso es una pregunta con muchas pequeñas preguntas dentro de la respuesta. Pues creo que habría que empezar explicando un poco brevemente qué es lo que es el entrelazamiento, ¿no? Al final es un tipo de correlación estadística, en el sentido de que tienes dos variables que describen eventos en sitios diferentes y una de las cosas graciosas que produce la mecánica cuántica es que puedes hacer un experimento en física en el que conozcas con total precisión cuál es el estado de esas variables y aún así que haya correlación entre ellas, ¿no? Y que haya una correlación instantánea y a larga distancia entre esas variables. Entonces es un recurso básico que intentamos utilizar o buscar aplicaciones para muchas diferentes tecnologías, como por ejemplo existe el ejemplo de la teleportación, ¿no? O también puede ser como un secreto compartido entre estos dos lugares. Y entonces la cosa es que lo consideramos como un recurso y queremos ver cómo se genera, entender cuándo se genera, cómo mantenerlo, cómo consumirlo. Y entonces ahí surge el concepto de que existen múltiples clases, ¿no? En el sentido de, bueno, si tienes solo dos variables que vas a entrelazar, solo existe una clase de entrelazamiento, pero cuando empiezas a tener una red como podría ser un hipotético Internet cuántico, vas a tener múltiples variables, por ejemplo, los bits que salen de tu router, ¿no? En tu casa. Y si imaginamos en un escenario de ciencia ficción en el que tengamos entrelazamiento en el router, ¿no? Pues vamos a tener bits en muchos routers diferentes, ¿no? Entonces, ese entrelazamiento entre esas diferentes partes puede ser de clases diferentes. ¿A qué me refiero con clases? Pues viene a decir que no vas a poder cambiar de clase sin generar entrelazamiento, por ejemplo. Pero puedes destruir, hay como una jerarquía de clases, ¿no? Puedes destruir entrelazamiento y ir cayendo por esas clases, o si quieres cambiar de clase, de una clase inferior a una superior, vas a tener que sí o sí generar entrelazamiento, ¿no? Y vas a tener que utilizar la red. Entonces, con ese criterio es con lo que distinguimos los escenarios en los que vas a poder consumir los recursos de la red o generarlos. Y entonces, este enfoque de cómo describir el entrelazamiento mediante operaciones, de puedo crearlo, puedo destruirlo, se puede interpretar como que es una analogía también del aprendizaje reforzado, o el aprendizaje online también se suele decir, que es una técnica de inteligencia artificial en la que entiendes que tú tienes tu programa de aprendizaje automático, va a interactuar con un entorno, en este caso va a ser la red de comunicación cuántica, ¿no? Y va a hacer acciones y producir efectos, y va a observar esos efectos. Y la idea es que tiene que aprender a producir los efectos interesantes. Por ejemplo, generar una clase de entrelazamiento que esté muy arriba en la jerarquía, ¿no? Entonces, se puede ver la literatura actual de aprendizaje automático para intentar trasladar estas técnicas en su lenguaje operativo de un agente que hace cosas a nuestro lenguaje operativo de
el entrelazamiento es un recurso que tiene operaciones que lo pueden generar. Entonces, de un formalismo a otro podemos ir haciendo investigación y eso es lo que vamos a intentar hacer. ¿Y por qué es importante para las redes cuánticas la capacidad de generar y clasificar el entrelazamiento? Pues tienen que generarlo porque si no, su rendimiento sería el mismo que el de una red clásica. Entonces, ¿para qué te vas a hacer todo el problema de leerte un montón de papers y hacer un montón de experimentos y crear una tecnología nueva si luego va a tener el mismo rendimiento que la que ya tenemos actualmente? Pues sabemos que las correlaciones cuánticas en general, que el entrelazamiento es una de ellas, pero también hay otra que es la que se usa en distribución cuántica de clave, que es la coherencia. Esas dos correlaciones tienen que suceder, ¿no? Nosotros nos concentramos en el entrelazamiento, que promete más cosas que la coherencia, pero también es más difícil. Y entonces la clasificación también es importante porque te va a poder decir si ya has conseguido llegar a generar la clase de entrelazamiento que tú quieres para tener la aplicación que buscas. Entonces tienes que tener claro qué clases hay, cómo te puedes mover entre ellas, etc. Y entonces eso pues que tiene su relevancia porque tienes que compararte con la comunicación clásica y tienes que vencer a la comunicación clásica en ese sentido. Y hablando de las redes cuánticas, ¿cómo es su colaboración, la colaboración aquí del proyecto de investigación de la Autónoma con el resto de grupos que conforman el proyecto de Madrid Quantum? Pues, lo divertido es que en Mad Quantum o Madrid Quantum hay pues una plétora de grupos muy variados, ¿no? O sea, hay otros grupos de físicos teóricos, como en la Complutense, en la Politécnica hay una mezcla, ¿no? De ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros informáticos y físicos. Y bueno, pues hablamos con ellos regularmente y surgen nuevas ideas. O sea, por ejemplo, ya hay trabajos anteriores muy parecidos a los de hablar de generar entrelazamiento de diferentes clases, en el caso del grupo de la Complutense, y podemos intentar aprender de ellos qué es lo que les fue bien, qué es lo que les fue mal. O sea, es importante hablar unos con otros para no repetir los mismos errores, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, en la Politécnica es muy útil que haya ingenieros, ¿no? O sea, puedes, porque esto al final se supone que la idea es que vas a producir una tecnología. Tiene que ser, no es solo una pizarra, ¿no? Entonces a veces nos pueden bajar los humos de cuánto podemos especular como físicos y cuánto se puede hacer realmente en la realidad, ¿no? Y entonces eso, bueno, pues tener comunicación abundante y común con el resto de componentes de Mad Quantum es muy importante. Hablando de especulaciones y también para acabar, ¿cuál cree que va a ser el próximo gran avance dentro de la comunicación cuántica? De la comunicación cuántica, bueno, eso me simplifica el trabajo, yo creo, a lo mejor. O sea, desde luego hay aplicaciones que ya están aquí, ¿no? La distribución cuántica de claves se venden dispositivos para hacerlo. Usando, como he dicho en una pregunta anterior, la coherencia cuántica, ¿no? Un objetivo que puede ser el siguiente y que mucha gente lo está persiguiendo es el utilizar el entrelazamiento en lugar de coherencia como la fuente de la clave, ¿no? O de la seguridad de la clave. Entonces puede que eso esté cerca, más o menos razonable, y seguramente primero se use para generar clave o distribuir clave en lugar de otras aplicaciones más exóticas, porque el entrelazamiento también permite teletransportar información, ¿no? Entonces puedes coger, sin conocer, lo importante es sin conocer esa información. Tú puedes tener información almacenada en un sitio y sin saber qué es, puedes conseguir transportarla a otro sitio. Esa también será muy importante, pero probablemente sea segunda, o sea, no vaya a ser la primera. ¿Y más allá? También se puede aumentar la capacidad de los canales, ¿no? El ancho de banda de lo que contratamos a nuestro proveedor de Internet, ¿no? Pues solemos comprar un ancho de banda. Y las leyes de la física imponen restricciones sobre cómo de grande puede ser ese número con el cacharro que pongas, ¿no? Una cosa interesante, y cuando pones el doble de cacharros, vamos a decir, pues tienes el doble de ancho de banda. En mecánica cuántica eso no funciona así y crece mejor, ¿no? En el sentido de que cuando vayas poniendo más dispositivos te puedes crear protocolos que hagan transmisión de información con mayor ancho de banda. Eso puede estar también bien. Y luego otras aplicaciones que se me ocurren ya son más en el terreno de la computación cuántica, ¿no?
que ya no es... Se puede utilizar el teletransporte para coger ordenadores cuánticos y unirlos en uno solo, por ejemplo, pero para eso te hace falta ordenadores cuánticos en el primer término. Simulación de sistemas en química, bioquímica, farmacia, materiales, etcétera, también puede ser una posibilidad. Pero eso ya creo que no va a ser la primera, están más adelante en una carretera, un camino que estamos recorriendo. Aún queda por explorar. Pues, don Andrés, muchas gracias. Nada, gracias a ti.